Barrios Altos es una zona correspondiente al Cercado de Lima en la ciudad de Lima, departamento de Lima, Perú. Se encuentra en la parte este de dicho distrito y sus calles pertenecen al centro histórico. Debe su nombre a que topográficamente es más alto que el resto del casco antiguo de la ciudad, debido a la elevación del terreno que existe hacia la cordillera de los Andes, lo que se evidencia en sus calles hasta hoy. Cuando los españoles fundaron la ciudad de los Reyes, hoy Lima, en enero de 1535 en el Valle del Rímac, lo hicieron a menos de 1 kilómetro del oráculo que daba nombre al valle. Por lo tanto, en pocos años la ciudad en su expansión comprendió sus inmediaciones. A mediados del siglo XVI el oráculo fue destruido, construyéndose en su lugar una iglesia que se levantó en advocación a Santa Ana. En el trazado urbano de la zona se conservaron algunos vestigios prehispánicos, como el río Huatica, que era un antiguo canal de regadío y que actualmente corresponde a los jirones Amazonas y Jauja. Pronto el sector este de la ciudad, construido en torno a la iglesia, recibió el nombre de Barrio de Santa Ana, germen de Barrios Altos de hoy. En 1571, el virrey Francisco de Toledo decreta la creación de pueblos de reducciones en todo el espacio andino, en el que debería habitar la población indígena para favorecer su control y evangelización. Así, al este del barrio de Santa Ana se construye el pueblo de Santiago del Cercado, reducción para los indígenas de la ciudad de los Reyes. La reducción debía su nombre a que estaba bajo la advocación del apóstol Santiago y estaba rodeado por un cerco que tenía una única puerta para el ingreso y salida de su población. Dicha puerta se ubicaba en el actual Cinco Esquinas de Barrios Altos. Con la construcción de las murallas de Lima se destruye parte de Santiago del Cercado y con él su muro perimétrico, quedando integrado dentro de la ciudad amurallada junto al barrio de Santa Ana. De la unión de ambos nace lo que hoy se conoce como Barrios Altos. Históricamente se podría decir que el área de los Barrios Altos durante la época colonial estaba ocupada principalmente por iglesias y los huertos y fundos que les pertenecían a las distintas órdenes religiosas, tal como se aprecia en los mapas de la época. La Quinta Jering, originalmente llamada Quinta del Carmen por su proximidad a la iglesia de la Virgen del Carmen en Barrios Altos e inspirada en el Parque Monceau de París, fue promovida por el comerciante alemán Oscar Antonio Federico Augusto Jering Massa. La Quinta Jering en 1908, finalizada ya su construcción, fue ocupada por Oscar Jering, familiares y allegados, entre ellos su yerno, el político peruano José Pardo Ibarreda. Es por medio de este último que la asociación de propietarios hasta la fecha permanece en esta familia. Desde inicios del siglo XX, el lugar fue sede de las embajadas de Japón, Bélgica, Alemania, Francia y Estados Unidos. A partir de la década de 1920 se da en el lugar una importante presencia de japoneses acaudalados, entre ellos Seiguma Kitsutani, huésped del chalet número 3, quien comercializaba gran cantidad de productos importados y que se suicidó debido a problemas económicos en 1928, en el palacete de este lugar mediante un ritual de honor llamado seppuku. A partir de los años 1970, nuevos vecinos ocuparían la quinta, dándole un carácter más popular, convirtiéndose en el repositorio de muchas historias de fiestas criollas, de vecinos famosos y del carácter bucólico y paradisíaco que tuvo este lugar. La Plaza Italia es un antiguo espacio público en el Cercado de Lima. Su trazado data desde los inicios de la fundación de Lima, a mediados del siglo XVI, pero se encuentra fuera del damero de Pizarro. Históricamente la segunda plaza trazada por los españoles en Lima durante la colonia. La primera fue la Plaza de Armas. Se encargaba de enlazar el barrio de Santa Ana a este último. Justamente fue conocido como Plaza Santa Ana en relación a la iglesia del mismo nombre, situado frente a la plaza. Con la construcción del barrio o reducto del Cercado de Indias, posteriormente conocido como Santiago del Cercado, se trazan una serie de calles que darían origen a los barrios altos actuales.
La plaza de Santa Ana formaba el punto neurálgico del este de la ciudad durante la época de la colonia. Don José de San Martín en 1821 declara la independencia del Perú en esta plaza. Anteriormente lo había hecho en la Plaza de Armas, la Plazuela de la Merced. A mediados del siglo XIX, en sus alrededores se establece el barrio italiano más grande de la ciudad, destacando entre ellas la Quinta Carbone y la Quinta Baselli. En honor a uno de sus más grandes vecinos, el naturalista italiano Antonio Raimondi, se le cambia de nombre a Plaza Italia tras la inauguración del monumento. A finales de los años 1990, la plaza fue remodelada, enrejada para protegerla. La iglesia de San Pedro fue por tradición hasta hace unas décadas el templo de la aristocracia limeña. Fue construida por los jesuitas con el nombre de San Pablo e inaugurada su tercera versión, la actual, en 1638. Cuando llegaron por primera vez al Perú los jesuitas en 1568, fueron alojados por los miembros de la Orden de los Dominicos, instalándose luego el mismo año 1568 en los solares en que existe actualmente el complejo religioso, iniciándose su construcción este año de 1568 sobre un terreno de 150 pies de largo por 30 de ancho. Su construcción inicialmente fue simple, siendo sus servicios religiosos muy concurridos. Asistían los españoles que estaban viviendo en la ciudad y decenas de indios que se congregaban en su gran atrio de tierra. Su primer templo fue tan modesto que los vecinos tuvieron que llevar lienzos, retablos para embellecer sus muros, sedas para los ornamentos y piezas de plata para la sacristía, de tal modo que el Santísimo se pudiera exponer con decencia. El 30 de junio de 1569 se levantó un segundo templo en el sitio que hoy comprende a la capilla denominada de Penitenciaria. Finalmente, edifican la tercera, mucho más amplia, la que actualmente conocemos, realizada sobre el mismo terreno. Su constructor fue el hermano jesuita Martín de Aispitiarte. Los planos fueron traídos por el padre jesuita Nicolás Durán Mastrilli, cuando fue nombrado primer rector del Colegio Máximo de San Pablo de Lima, que tenía valor universitario. La iglesia fue consagrada en 1638 con asistencia del virrey conde de Chinchón y 160 religiosos jesuitas. El obispo Villarreal bendijo su campana mayor bautizándola con el nombre de Agustina. Esta campana es la popular abuelita, la más antigua del Perú, y se dice que dobló en el entierro de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres. Otra campana de mucha notoriedad es la grande, que pesa 100 quintales. Por este motivo, la torre donde esta fue terminada después de haberla subido es muy sonora y la segunda en tamaño después de la Cantabria de la Catedral de Lima. Los terremotos que ha sufrido Lima hasta ahora han dañado poco la iglesia, que es maciza. En San Pedro, que antes fue de nombre San Pablo, el jesuita Francisco del Castillo pronunció el sermón de las 3 horas por primera vez en el mundo. En 1655, pues así duró el comentario de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Los jesuitas fueron expulsados del Perú y América en 1772 por el rey de España, retornando posteriormente en 1871, colaborando decididamente en la Guerra del Pacífico. Muestra de ellos es que esconden el mariscal Cáceres, disfrazándolo de sacerdote para no ser capturado por los chilenos. Lo ayudan posteriormente a escapar, tras lo cual organizó la campaña de la Breña. También está el hecho de que el lugar donde actualmente está el vestíbulo funcionaba la universidad, convirtiéndose en hospital durante la guerra con Chile. Tienen el pan de oro, las pinturas, ¿no? Los lienzos que tienen la coronación de la Virgen, las pinturas de Bernardo Vitti, de Valdés Leal, el pasaje de la vida de San Ignacio de Loyola, tanto en la sacristía como en el templo, y que te hacen sentir espiritualmente una tranquilidad, una paz, ¿no? Arquitectura, muy
bien conservada, es amplia, hay respeto de todos los que llegamos, está todo bien cuidado. Pinturas, sobre todo, son pinturas muy antiguas que tienen un gran valor y muy bonitas. Sí. El rey Carlos I de España dictó en 1523 las ordenanzas para la fundación de ciudades en el Nuevo Mundo. En ellas se señalaba que, luego de trazado el plano de la ciudad por fundarse, es repartido a cordel y regla de forma de cuadrícula desde la ocasión de la Plaza Mayor, de tal forma que la ciudad siempre puede expandirse. Pizarro, junto a Nicolás de Rivera, el capitán Diego de Agüero y el piloto Francisco Quintero, trazaron la cuadrícula en la ciudad, las calles y manzanas. Cada manzana contaba con 4. Pizarro, aprovechando su condición de fundador y gobernador, se adjudicó la manzana entera, ubicada en el lado norte de la plaza, entre esta y el río Rímac. El lote norte del lado oriental de la plaza fue destinada a la vivienda del cura, el lote sur de ese mismo lado a la construcción de la iglesia. El lado occidental fue destinado a servir de ayuntamiento, repartiéndose las demás manzanas entre los conquistadores. El historiador y sacerdote Bernabé Cobo señaló con respecto a la Plaza Mayor: es la más capaz y bien formada que yo he visto, ni en España. Ocupa todo el sitio de una cuadra, con el ancho de las 4 calles que por todos los 4 lados la cerca. Y así tiene que ver, pues por los 4 lados mide más de 2000 pies. Posteriormente el virrey Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva, dispuso trasladar el rollo cerca al río, en la actual estación de Desamparados. Esta medida se justificó en el hecho de que se iniciaron los trabajos para colocar en el centro de la plaza una pileta. Ese rollo fue regresado a la Plaza Mayor y ubicado en el sur de la misma, en el callejón de Petateros. Reinal, la Plaza Mayor sirvió como mercado, como plaza de toros y como sitio de ejecución de los condenados. Asimismo, se desarrollaron en ella los autos de fe que celebró el Santo Oficio de la Inquisición, de la que uno de los 3 tribunales que tenía en América se encontraba en Lima. El primer auto de fe se celebró el 15 de noviembre de 1573 y en esta se dictó la primera condena a ser quemado en toda América. El condenado Mateo Salado fue ejecutado ese mismo día en el quemadero, que se ubica aproximadamente donde hoy se encuentra la Plaza de Toros de Hachos. En 1622 se culminó la construcción de la Catedral de Lima, la misma que quedó totalmente terminada en 1797 tras la construcción de sus campanarios. Esa misma iglesia es la actualmente que se ubica en el lado oriental de la plaza. Época republicana. En 1821 el José de San Martín proclamó la independencia del Perú en esta plaza, luego de lo cual salió en procesión llevando la nueva bandera del Perú. En 1855 el entonces presidente Ramón Castilla inauguró el primer sistema de alumbrado público a gas, en virtud de lo cual se tendieron los primeros postes en la plaza y por primera vez se dispuso el área de jardines, ya que hasta esa fecha la plaza era un gran terreno sin mayor pavimento. En 1860 se inició el tendido de rieles para los primeros tranvías, que fueron tirados por caballos y acemilas, y con la construcción de la penitenciaria de Lima, las prisiones dejaron de estar en el Palacio de Gobierno y en el Cabildo. Finalmente, en el siglo XX se dieron las transformaciones definitivas de la Plaza de Armas. En 1922 se terminó la construcción definitiva del Palacio Arzobispal.
En 1938 la del Palacio de Gobierno y en 1949 el Palacio Municipal. Ya en 1940 se dispuso la uniformación del estilo neocolonial mediante la construcción de los portales de escribanos y de botoneros en la parte sur de la plaza y sus edificios con balcones de madera.